El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Seguimos orando por nuestro país, creyendo que vienen días de gloria para nuestra nación. Y que no importan los brincos y saltos que haga Satanás, aquí va a haber un avivamiento poderoso. Y de eso nunca dude, ni un poquito. Hay dos cosas que suceden cuando estamos haciendo la voluntad de Dios en un país. Recuerde usted que las persecuciones vienen siempre como consecuencia, es decir, las persecuciones son el resultado. Cuando hay persecuciones es porque algo bueno se está haciendo. Y usted debe entenderlo de esa manera. El mal no necesita perseguir a quien no le hace daño. No hay ningún tipo de resultado positivo para el mal si se dedica a perseguir gente que no representa ningún peligro para ellos. Pero cuando entonces debe entender este planteamiento general. Cuando una nación se convierte con todos sus problemas, con todas sus carencias, se convierte en un impulsador del Evangelio de Jesús, de la salvación del Señor, y que no solamente, aún repito, con las limitaciones, aún con todos los problemas, empieza a promover y a empujar la salvación en otros países, entonces Satanás empieza a preocuparse, empieza a darse cuenta que o trata de anular esta gente en esta nación, o se le puede convertir en un daño colateral que nunca calculó, y puede resultar en el avivamiento más poderoso que haya visto Latinoamérica. Le digo esto porque Satanás tiene muchos miles de años estudiando a la raza humana. Él no es tan inteligente como usted cree, pero tiene muchos años estudiando a la raza humana. Por esa razón puede calcular comportamientos, pero jamás puede predecir el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir eso. Satanás puede calcular el comportamiento de la raza humana porque tiene miles de años estudiándola, pero no puede nunca predecir la obra del Espíritu Santo. Por eso puede usted entender, cuando Jesús nace, para Satanás fue una sorpresa, no lo pudo predecir. Y cuando seguía creciendo usted se va a sorprender, pero Satanás no sabía dónde estaba Jesús. De alguna manera el cielo planeó que Satanás nunca supo dónde estaba Jesús. Fue tal que el rey, movido por el mismo Satanás, manda u ordena asesinar a todos los niños que fuesen de 2 años hacia abajo. Mire bien cómo Satanás trata de contener algo que olía que podía suceder, pero que no sabía cómo detenerlo. Ahora usted conoce la historia. El Espíritu Santo le habla a José y a María y les dice que se vayan a otro lugar. Así que se genera la matanza masiva de niños menores de 2 años y Jesús no está en la zona, que era un niño de menos de 2 años. Satanás buscaba desesperadamente a Jesús. Yo creo que Satanás buscaba a Jesús más que la gente hoy. En ese tiempo, no para recibirlo como Salvador, sino para matarlo, claro. Pero lo buscaba, no lo pudo conseguir. Así que Jesús crece en otra zona donde Satanás no pensaba que podía
estar creciendo el Salvador de todo el universo. Y una de las estrategias, por eso fíjese bien, una de las estrategias del cielo fue hacer que Jesús creciera como cualquier niño natural. No había ningún tipo de actitud sobresaliente en Jesús. Era un niño normal jugando con su primo Juan. Jesús y Juan jugaban juntos. Recuerden que eran familia, eran primos. Juan, hijo de Elizabeth, y Jesús, hijo de María. Elizabeth era la tía directa de María. Así que era común por la cultura que las familias estuvieran cerca. Así que Jesús y Juan jugaban como cualquier persona. Juan, el profeta más grande que prepararía el camino a Jesús, el Salvador del universo. Por eso nunca usted debe dudar de que Dios está levantando algo a espaldas del mal. Nunca dude eso. Eso para hacerle saber lo que ocurre en Hechos capítulo 16. En aquel tiempo, dice mi Biblia, cuando Jesús nace, no hay palabra, dice la Biblia. Y había un tiempo que la historia cristiana le llama el oscurantismo. Es el tiempo en el cual no había profeta ni había palabra. Había solamente un sistema religioso arcaico, manipulador, descarado, que había perdido su conexión absoluta con Dios y había perdido absolutamente cualquier propósito del cielo en la tierra. Por todo ese tiempo hubo oscurantismo. No había ningún tipo de dirección del cielo y no había palabra. No había duda que era necesario una intervención del cielo. En este punto Jesús vino y hubo una intervención del cielo. Ahora bien, cada vez, óigame esto, que las cosas parecieran no tener solución y las cosas parecieran no tener salida, y usted es creyente, va a haber una intervención del cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Cada vez que yo veo que no había opciones, Dios intervino. Ahí estaba Israel y tenía enfrente al Mar Rojo y detrás el ejército de Faraón, todo el ejército de Faraón. Así que tenían el mar enfrente y el ejército atrás. Necesitaban una intervención del cielo. Y cada vez que usted se la ve negra, siempre todo creyente alza sus ojos al cielo, esperando una intervención del cielo. Yo no voy a decir qué tan mal está usted hoy o cuánta necesidad hay en nuestro país, pero creo que somos en este momento una de las naciones que necesita una intervención del cielo. Así que este mensaje se llama una intervención del cielo, porque es lo que estamos orando que Dios haga en nuestro país. No queremos un baño de sangre, no queremos venezolanos muriendo, no queremos violencia y muerte. Queremos vida, paz. Queremos salvación, entendimiento. Y todas estas cosas en medio de una situación como esta deben venir del cielo, no pueden venir de otro lugar. Ahora, vamos a la Biblia, capítulo 16 del libro de Hechos. En el verso, vamos a empezar en el 23, pero déjeme hacerle una síntesis de lo que viene sucediendo. Los hombres de Dios llegan a Filipos y cuando llegan al lugar, por alguna razón, una muchacha con espíritu de adivinación empezó a hacerles propaganda. Sí. No fueron afiches, no fue la radio, fue una mujer con un espíritu de adivinación que era un demonio. Entonces esta mujer apenas lo ve. La mujer era muy respetada en el lugar y era
la que producía el dinero a su dueño. Entonces, la mujer cuando ve, o el demonio cuando ve a los hombres de Dios, era adivinación. La mayoría de las veces decía la verdad. Y empieza a gritar: estos son hombres de Dios. Sorprendentemente, el mismo demonio decía: estos son hombres de Dios, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. La primera vez sonó bien. Los hombres de Dios lo vieron y dijeron: no dice mentira, esa es la verdad. Somos hombres de Dios y anunciamos el camino de la salvación. Verso 18: pero esto lo hacía por muchos días. O sea, está bien, pero entonces cuando Pablo empezaba a predicar, la mujer se le paraba, y como era una mujer muy respetada, la gente oía mucho lo que ella decía. Entonces se ponía de pie y decía: estos son los hombres, siervos del Dios Altísimo, y anuncian el camino de la salvación. Pablo la veía, esperaba que ella diera el grito, se sentaba, y Pablo, bueno, como les venía diciendo que Jesús es el Salvador de todo aquel que quiera recibirle como su Salvador, estos son los hombres de Dios, servidores del Altísimo, y anuncian el camino de salvación. Y Pablo un momento se obstinó, porque se dio cuenta que ya era un saboteo. No era una promoción, era un saboteo lo que estaba haciendo. Era obvio. Y entonces Pablo, molestándose, se paró, vio a la mujer, o vio al espíritu, y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha es libre de ese demonio. Y luego ocurre una gran verdad. La muchacha no adivina ni siquiera cuántos dedos tenía una mano. La muchacha es libre de ese demonio y ahora no adivina nada. Y los amos, que habían hecho mucha influencia porque tenían a una adivinadora muy precisa y muy famosa, vieron dos cosas caer en un solo momento. En primer lugar, vieron que ya no iban a poder hacer plata con la muchacha, y en segundo lugar, iban a perder influencia, o la influencia que tenían de respeto en el pueblo. Así que los amos usan dinero y usan su influencia para levantar una turba contra Pablo, y poder entonces sacarlos del pueblo porque estaban muy airados. Esto entonces hace que magistrados, verso 20, no estoy haciendo ninguna mención ahorita a nada que haya ocurrido en el país, solamente estoy leyendo mi Biblia. Volver a leerlo. Dice: pero viendo sus amos, verso 19, que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos ante los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los magistrados levantan una acusación contra Pablo y Silas, y prácticamente le dicen al pueblo que hay que erradicarlos, hay que eliminarlos, hay que sacarlos del medio. Entonces se levanta un alboroto, se agolpa el pueblo, y los magistrados, rasgándoles las ropas a Pablo y a Silas. Los que le rasgan las ropas a Pablo y a Silas son los mismos magistrados que ordenaron azotarles con varas. Estoy leyendo lo que pasó en la Biblia, después lo lee en casa. Entonces, estos hombres que no entienden por qué lo están poniendo preso, y le preguntan a los magistrados: ¿cuál es nuestro delito? Están enseñando costumbres que no son de nuestro pueblo. No tiene sentido que nos pongan presos por eso. Pero déjeme decirle algo: cada vez, y óigame cómo empecé este mensaje, cada vez que una persona decide hacer la voluntad de Dios y traer la influencia de Jesús a un lugar, va a sufrir persecución. Cada vez que un país empiecen a suceder cosas como las que están pasando en este país, donde la salvación en este país es superior a cualquier otro país, que
que la apertura del evangelio en este país es superior a cualquiera en otro país, nos pueden venir algunas cosas como consecuencia de Satanás tratar de que tiremos la toalla. Pero aquí nadie va a tirar la toalla. Vamos a seguir predicando ese glorioso evangelio en cada comunidad de este país, trayendo valores y esperanza a la gente. Entonces dice que después lo azotaron mucho y los echaron en la cárcel, verso 23, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora bien, están presos y azotados. Presos y azotados. Los azotaron. Si lee su Biblia, dice que los azotaron no poco, los azotaron mucho. Las espaldas de estos hombres estaban destruidas a causa del látigo. Le ardía. Y le voy a hablar un poquito de lo que sucede con esta clase de castigo. Esto eran latigazos, y cuando la piel se abría de inicio, el primer día cuando lo azotaban, toda la espalda estaba dormida a causa del castigo, pero al otro día o en la noche empezaba a despertarse, y el dolor y el ardor eran prácticamente, estoy hablando de manera científica, casi insostenible. Es decir, una persona que era azotada brutalmente, como hicieron con Pablo y Silas, pasaban el día tranquilo, pero en la noche empezaba ese ardor y ese dolor, y empezaba a hincharse, muchas veces a infectarse las heridas. En cualquier caso, déjeme decirle que estos hombres estaban sintiendo sobre sus espaldas un gran dolor. Ahora, no solamente contentos con haberlos azotado, haberlos privado de libertad, los metieron, dice el verso 24, en el calabozo de más adentro. Déjeme decirle algo. Siempre puede haber un nivel peor. Si usted dice no, que no me puede pasar nada peor, no, siempre puede haber un nivel peor. Así que le voy a dar un buen consejo: tenga fe. Tenga fe. No espere lo peor, espere lo mejor. Pero esté preparado para cualquier cosa. Ok. Ahora, les aseguraron los pies en el cepo. No las manos, pero sí los pies. Todo esto es simbólico. Nada de esto se pone aquí en su Biblia para echarle un cuento. Todo es simbólico. Los azotes siempre vienen como consecuencia de haber predicado a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Siempre. Ahora siempre va a salir la pregunta también: y si no lo predico, ¿no me vienen los azotes? Le vienen igual. Porque el diablo te odia. No solamente porque prediques a Jesús, sino porque eres creación de Dios. Todo lo que Dios hace, el diablo lo quiere destruir. Lo hizo, y déjeme darle un rápido paseo por la Biblia. En Génesis capítulo 1, si se da cuenta, en el capítulo 1, verso 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo ha leído? Sí. Si usted no consigue Génesis en su Biblia, usted no consigue ningún libro, lo puedo asegurar. Génesis es el primer libro, y le estoy diciendo capítulo 1, verso 1. Imposible que no lo consiga. Verso 1: Dios hizo los cielos y la tierra. Luego voy a hacer una pregunta: ¿Dios lo que hace lo hace mal? Okay. ¿Cómo lo hace? Yo añadiría a esa palabra bien: perfecto. Y Dios creó los cielos y la tierra. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Algo pasó entre el verso 1 y el verso 2. Ahora, si usted le da su Biblia al último capítulo, que también es fácil, Apocalipsis, son los dos libros que usted debe conseguir con toda facilidad: Génesis y Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 12 hay una pelea
un tercio de los ángeles del cielo se rebelan, comandados por Satanás, que era un arcángel ahora caído. Y un tercio de los ángeles del cielo, no sabemos cuántos eran, pero eran muchos, se rebelan. Y aparece en Apocalipsis 12 una pelea entre el arcángel Miguel y sus ángeles contra Lucifer y sus ángeles. Ahora, obviamente, era un tercio solamente. Miguel seguía teniendo la mayoría de los ángeles leales en el cielo. Así que fue muy fácil para el arcángel Miguel patear a Satanás del cielo, del tercer cielo. Lo pateó. Y entonces Satanás se halló en el universo, fuera del cielo. Y entonces Satanás se acordó que Dios había hecho un planeta perfecto, la tierra. Y como todo lo que Dios hace, Satanás lo odia y lo quiere destruir, vino a la tierra y lo destruyó. Destruyó lo que había dentro y la volvió vacía, desordenada y en tinieblas. Le estoy hablando de algo que usted puede decir, si usted es un científico, puede decir: pastor, eso no tiene prueba. Entonces explíqueme por qué está totalmente comprobado que esta clase de animales llamados dinosaurios existieron en la tierra, y hay osamentas y hay huellas, pero los científicos dicen que ocurrió un cataclismo que acabó con todo lo que había sobre la faz de la tierra. Y coincide con mi Biblia cuando dice que Dios se paró en un lugar que se llama el principio. Ese lugar está en la tierra, no sabemos en qué punto, pero está en la tierra, se llama el principio. Y en ese lugar Dios se paró y reordenó la tierra, que ya había creado en el verso 1, pero que el Satanás había destruido en Apocalipsis 12. Y entonces Dios la reordenó, porque Dios lo que hace, lo hace bien. Todo esto se lo acabo de informar para que usted entienda que Satanás le odia a usted sencillamente porque usted es creación de Dios. Satanás odia a la raza humana. Por eso Jesús vino al mundo a salvar a toda la raza humana, darle la oportunidad a toda la raza humana de que fuese salvo. Desde entonces, cualquier ser humano que viva en esta tierra tiene problemas. No le estoy diciendo que acepte a Jesús, le estoy diciendo que aunque no lo reciba, usted va a tener problemas. Entonces, si yo voy a vivir en esta tierra con problemas y no voy a poder salir de ellos, prefiero unirme a alguien que me pueda sacar de ellos, porque igual los voy a tener. Inteligencia. Recibo a Jesús y voy a tener problemas, pero Dios me va a sacar de ellos. Su Biblia y la mía dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Entonces yo prefiero ser cristiano, creyente, y que Dios esté de mi lado, que ser incrédulo y estar solo en este mundo. Inteligencia. Ahora Pablo, para que usted entienda todo este contexto, predica a Jesús, predica la salvación y el camino de la salvación, y es tan reconocido que hasta el mismo demonio de adivinación lo reconoce. Pero como consecuencia de predicar a Jesús, de traer la verdad, la luz de Jesús, los valores de Jesús a una sociedad completamente descompuesta, entonces estos magistrados que estaban acostumbrados a un caos social, entonces quieren que ese caos se mantenga y los ponen presos. Entonces les quiero explicar que cada vez que usted hace la voluntad de Dios, Dios siempre va a protegerlo, pero usted siempre va a ser perseguido y va a pasar por algunas cosas. Pero tranquilo, vamos a desarrollar el mensaje. Ahora ellos están presos en la cárcel de más adentro. O sea, ya está en la cárcel, pero no, métalo en una cárcel que sea más adentro. Y como consecuencia le puedo decir que si hoy la cosa no está muy bien, puede ponerse peor. Es posible que eso ocurra, porque a ellos lo metieron en más adentro. Pero hay un punto donde no puede ser más adentro.
ni puede ser peor. Hay un punto donde ya no va a avanzar más la descomposición ni el caos. Hay un punto, no sé cuál, pero hay un punto. Ahora, llegado a ese punto, que no sabemos cuál, pero en este caso fue la cárcel de más adentro, ¿por qué les aseguran los pies? ¿Por qué ese odio contra los pies? Porque preciosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Mire qué rabia y qué odio le tiene el diablo a sus pies. El diablo odia toda clase de pies que anuncian buenas nuevas, con callo, con guanete, como sea. El diablo lo odia. Les aseguraron los pies. Todos tenemos un día difícil. En Efesios 6 dice que cuando venga el día malo y haya pasado, estar firmes, y nos recomienda ponerlos la armadura. Ahora, aquí en este verso 25 llega un punto en la noche, se llama medianoche. La medianoche es el lugar, las 12 de la medianoche es el punto de más oscuridad en la noche. ¿Por qué el punto de más oscuridad? Porque este equivale a la segunda vigilia. La noche está establecida en 4 vigilias. La primera comienza desde las 6 hasta las 9 de la noche. Primera vigilia, 9 de la noche a 12 de la medianoche. Segunda vigilia, y a 12 de la medianoche es la mitad, exactamente el punto cero o el punto más alto de la oscuridad. Es en ese punto donde entonces le llama la Biblia la medianoche. Es el momento más oscuro de la noche. Puede ser el momento más difícil de tu vida, o puede ser el momento más difícil de este país. Es la medianoche. Pero hay una buena noticia. Cuando la medianoche llega y usted está en el calabozo de más adentro, ya no puede ser peor. Ya no puede ser peor. Ya la medianoche llegó. Estamos a las 12 de la medianoche. No puede ponerse más oscuro. Estamos en el calabozo de más adentro. No puede ponerse peor. Y es allí cuando empieza una intervención del cielo. ¿Alguien dice gloria a Dios por eso? Haga algo para el gran Dios. Me llama la atención entonces que en ese momento estos hombres están presos por predicar a Jesús. Presos por predicar a Jesús. Aunque cuando usted evalúa el hecho, están presos no por predicar a Jesús, están presos por echar fuera un demonio, liberar a una muchacha. Ahora vamos a analizar el punto. La pregunta que yo hago: ¿para qué Pablo se busca ese problema? Es decir, yo no hubiese echado fuera ese demonio. No tenía sentido. Pero Pablo era un hombre con carácter atravesado. Yo hubiese dicho: por favor, agarren la muchacha, por favor, sí, llévensela, por favor, siéntela, vayan, llámalo a los dueños y digo: mira, llévate a esa muchacha. ¿Cuánto cuesta la hora? Cuesta $1.000.000. Recojo una ofrenda, le doy $1.000.000 y le digo: llévatela y déjame predicar 2 horas y te pago a la adivinadora por 2 horas para yo predicar. Sabiduría. Pero Pablo dijo: no, yo no me voy a calar esta. Yo tengo la autoridad de Cristo, yo tengo el poder, así que yo voy a echarse fuera. ¡Fuera! Y claro que el demonio salió. Entonces yo pudiera decir en este punto que Pablo se buscó ese problema. Mire, cuando usted llegó a la medianoche, lo menos que usted y yo necesitamos es alguien que nos diga que fue culpa nuestra. Nadie a la medianoche busca culpables. Así que le voy a dar un consejo: no busque usted un culpable.
En el momento difícil de su vida no se buscan culpables, se buscan soluciones. En el momento difícil del país no buscamos culpables, buscamos soluciones. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.